días. Disculpe. Muy buenos días a todos. Mi saludo a la mesa de honor y a todos los que participan en este 19º Congreso de Cooperación Judicial, Justicia Globalizada. Bien, el tema en comento sobre el síndrome de la víctima indudablemente advierte nuestra preocupación porque tenemos que darle una nueva mirada al derecho penal. Y el derecho penal no puede ser visto solo desde la perspectiva de ver la situación y la responsabilidad del tratante cuando se refiere a los delitos de trata de personas, sino también hay que darle una mirada diferencial a la víctima. No cabe duda que el delito de trata genera múltiples consecuencias negativas porque afectan los derechos fundamentales de las mujeres. Pero además también, a pesar de que es un delito complejo, es multicausal, porque tiene una multiplicidad de causas que dan origen al mismo. Yo quería decir que las personas captadas, como ya lo han dicho anteriormente, suelen vivir en circunstancias muy difíciles, muy complejas, se vulneran los derechos y fundamentalmente, hay que decirles, se mercantiliza, se cosifica a las mínimas. Y es que cuando hablamos del delito de trata de personas, yo creo que lo más concreto es decir que nos encontramos frente a la feminización de la trata. Nos encontramos frente a la feminización de la trata porque este delito afecta mayoritariamente, porcentualmente, a las mujeres. Y eso es porque la violencia históricamente ha sido construida a lo largo de toda la historia hacia la mujer. Y ha sido construida como producto de un derecho androcéntrico, pero no solamente como producto de un derecho androcéntrico, sino que la violencia contra la mujer, que tiene 17 manifestaciones contra la misma, como la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, también tenemos el hostigamiento ambiental, el acoso sexual, la trata, el feminicidio, etc. Un conjunto de comportamientos que afectan a la mujer. Los más aleves, el feminicidio y también la trata de personas. Yo siempre he dicho que hay un déficit democrático con relación a la asignación de los derechos fundamentales que nos corresponden a las mujeres. Pero este déficit no solamente parte de los legisladores, sino también parte del constructo social, porque así nos criaron y así nos enseñaron. Lo decía en sesión anterior, yo recuerdo mucho que cuando niña todos nos enseñaron esa famosa poesía que decía yo me la llevé al río creyendo que era mozuela. O cuando Sesto hacía referencia a la mujer y la invisibilizaba porque decía, cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo también ser amadas. Y van por la vida recordando un hombre, llorando un cariño y arrastrando un niño. En una oportunidad recuerdo que escuché a un colega hacer referencia a una poesía, y lo dijeron también hace poco acá. Tanta culpa tiene el que peca por la paga como el que paga por pecar. Yo dije, digo, al fin dijo algo que dijo una mujer extraordinaria, Sor Juana Inés de la Cruz, y va a hacer referencia precisamente a ese sistema de dominación a la que se vio sometida la mujer. Pero no, hizo referencia sobre ese hecho respecto de un acto de corrupción. Cuando olvidó decir la parte más importante que decía Sor Juana Inés de la Cruz, cuando decía, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia, sin desdén, solicitáis, no, si con ansia, sin igual, solicitáis su desdén, ¿por qué creéis que hoy bien se licitáis al mal? Así se construyó esta sociedad, así se invisibilizó a la mujer, y así, por eso es que las mujeres en el ámbito de la trata son las más afectadas. Por eso hablamos hoy por hoy de la feminización de la trata. Decía la semana pasada que el Papa Francisco, en su encíclica Laudatum Ya, Signore Mio, alabado sea Señor mío, hablaba de esa famosa cultura de la relativización, en donde habían hombres que cosificaban a los seres humanos porque explotaban a los seres humanos y porque nosotros nos habíamos convertido en individuos del consumo y bota, que tira y bota. Y que teníamos la responsabilidad de cuidar la casa común, esta casa común que nos cobija, y que tenemos también una responsabilidad y un deber de solidaridad. Pero, ¿qué cosa dice nuestra estadística para poder visibilizar a estas mujeres? Las estadísticas no son muy buenas.
Fíjense que el 70% de pobres en el mundo viven con menos de $1 y la mayoría son mujeres. En el Perú, en la zona rural, el 13.8% de mujeres de 15 años a más son analfabetas. Pero bajo ese mismo componente etario, en los hombres es el 4.6. Y es que la concepción patriarcal es: ¿para qué tengo una hija mujer? Yo necesito un hombre para que me cuide la chacra, para que trabaje en la chacra. La mujer solo sirve para la cocina, para que la eduque, para que le dé alternativa. En la zona urbana el analfabetismo está en el rango aproximadamente del 7.6, mientras que en el caso de las mujeres, mientras que en los varones el 2.4. Y solo el 15.9% de mujeres que viven en el área rural completan su educación secundaria. La mayoría de mujeres, el 94%, ha manifestado haber sido víctima de violencia sexual. Algunos, para justificar esta violencia hacia las mujeres, hablando de un eufemismo en la relación, dicen que esa violencia o ese discurso que hay con relación de la violencia entre hombres y mujeres no es nada más que una dialéctica confrontacional inexistente. Pero ello no es así. Y a pesar de ello, hay que decirlo, porque lo que he dicho yo, lo que ha señalado el doctor Burgos, es que acá ya no estamos para debatir sobre los elementos del tipo penal, sobre su complejidad, sobre qué es un delito proceso, sobre cuáles son los medios, la acción, etcétera, que yo lo he señalado ampliamente ayer. Estamos también para sensibilizarnos con los problemas y para conocer la realidad de la trata en nuestro país. Hemos avanzado normativamente porque tenemos protocolos, tenemos planes y tenemos guías. Sin embargo, hay que decir, la estadística advierte que el sistema penal no actúa de manera adecuada para combatir la trata. Y el sistema penal no actúa de manera adecuada para combatir la trata de personas porque la cifra que se nos refleja es infinitamente inferior al número real de víctimas de trata de personas. Vean ustedes en el caso de La Pampa nada más, o vean ustedes en el caso de Puno, 70.000 personas en un espacio de terreno, muchas de ellas víctimas de explotación, donde se realizan actividades en los que conjuga la minería ilegal, el lavado de activos, la trata de personas, la trata laboral, la trata sexual. Pero el mayor problema de todos nosotros, y eso hay que acicatearlo en cada una de nosotras y nosotros, y eso hay que reforzarlo y hay que internalizarlo, el mayor problema que tenemos los seres humanos es que somos indiferentes. Hay una indiferencia global total. No es nuestro problema, es problema de otros. Hay también tolerancia social. Esa pobre mujer solo realiza la actividad del ejercicio, le gusta la vida fácil, le gusta ganar el dinero de manera fácil y de manera rápida porque no trabaja. Esa tolerancia social nos hace daño. Y después de ello hay una eficiencia por parte del Estado, porque el Estado, aun cuando tiene políticas públicas adecuadas, que ahora vamos a ver, cuando hay políticas, lo que pasa es que no necesitamos una gama compleja normativa que nos hable sobre la protección de la trata, sino lo que necesitamos es que eso se sustentalice, sea sustantivo, se materialice, sea concreto y sea real. Por eso es que abordar el problema de la trata es un problema complejo, porque lo primero que hay que hacer es capacitar. Para capacitar hay que sensibilizar, y para sensibilizar lo primero que tenemos que hacer es deconstruir prejuicios y deconstruir estereotipos que afectan fundamentalmente a las mujeres, y reconocer cuando estamos frente a un caso de explotación. Lo más triste es que, a pesar de que tenemos el protocolo de Palermo, acá hay que señalarlo, consideramos muchos de nosotros que el consentimiento
de la víctima es válida. El tipo penal establece el consentimiento de una persona menor de edad, menor de 18 años, para la convención. Menor de 18 años es niño o niña. El consentimiento no es válido. Sin embargo, nosotros, y lo hemos debatido en Viena, cuando hablamos en el caso de mujeres mayores de 18 años, todavía estamos exigiendo el fraude, el engaño, y nos estamos olvidando de la parte más importante, que es un delito que afecta derechos fundamentales y que es un delito que incide fundamentalmente, valga la redundancia, en personas que son altamente vulnerables y que no se puede permitir, bajo ningún fundamento, de que admitamos el conocimiento, la aceptación por parte de la víctima, cuando con ese comportamiento lo que se está haciendo es afectándose la dignidad del ser humano. Esa dignidad es totalmente indisponible. El doctor lo dijo, es necesario un enfoque nuevo, es necesario un abordaje diferenciado, es necesario también darle una mirada a la víctima. Y el gran problema que tenemos es la víctima, porque las víctimas son víctimas hostiles, son víctimas que no confían en el sistema de justicia, son víctimas que no son conscientes de su situación de víctimas, porque piensan que están realizando un comportamiento criticable, estigmatizable, pero no se percatan que son víctimas. Y contrariamente a ello, por la actitud del tratante, consideras de que ellas han controlado a ese comportamiento y que están cometiendo un delito, porque cuando una trata se realiza en concurso con un tráfico de migrantes y hay de por medio documentos falsos, entonces la víctima se considera vulnerable y piensa de que puede ser sancionado por el sistema penal. Cuando la propia convención, y se ha debatido en la última sesión que ha habido en la convención hace 2 meses, de que los delitos que cometan las víctimas de trata como consecuencia precisamente de ese proceso de explotación no son pasibles de alguna sanción. Y eso tenemos que internalizarlo los jueces, porque no le damos esa mirada. La mujer es hostil porque ve un sistema de justicia, en primer lugar, poco sensible. El policía, ¿a qué actividad te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuántos ganas? ¿Con cuántos te apuestas al día? Es la masculinidad en vigor en el momento de la actuación policial, porque el policía tiene que ser fuerte, tiene que ser duro, tiene que hacer respetar la ley. No puede permitir que esa mujer esté haciendo la prostitución, con un desconocimiento claro de que detrás de ello hay una explotación y de que nosotros somos signatarios de las convenciones, y en concreto de la Convención de Palermo, que nos obliga a una actuación, y que por encima de la norma penal está la convención, y que los jueces tienen toda la posibilidad precisamente de expulsar cualquier norma nacional que contravenga la convención. Esto es importantísimo y hay que remarcarlo. Decía el doctor que las víctimas efectivamente no colaboran. No colaboran frente al interrogatorio y tenemos víctimas hostiles. Porque en el proceso de protección y reasignación de derechos hacia la víctima, el Estado no tiene una respuesta inmediata. El día de ayer acabo de leer, ante la zona de Madre de Dios, acaban de rescatar a 16 víctimas. Esas víctimas tienen que ir a una casa de acogida. En esa casa de acogida que implementó el Ministerio Público, ahora tienen asesoría legal gratuita por parte del Ministerio Público. Tienen asesoría legal, tienen acompañamiento psicológico, pero fundamentalmente durante todo el proceso tienen que estar protegidas. Y el juez está en la obligación de velar por esa protección que debe tener la víctima. Por eso es que la mirada no es solo al tratante, sino la mirada también tiene que ser hacia la víctima de explotación sexual, laboral, etc. Tengo que informarle lo siguiente.
Nada se puede hacer absolutamente si es que no tenemos estadística. Y tenemos en buena cuenta que tratar de manera, trabajar las instituciones, interrelacionarnos para poder combatir la trata. Por eso es que la ley 3036-4 ha establecido el registro único de víctimas y agresores. En el mes de diciembre vamos a implementar un plan piloto en el Distrito de Independencia. Participan en esto el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional. ¿Qué estamos logrando con este registro único de víctimas y agresores? En primer lugar, la trazabilidad y la interoperabilidad. Y en segundo lugar también vamos a manejar un código único, de suerte tal que desde que se inicie un proceso, sepamos la ruta que ha tenido este proceso y ese código único. Para esto nosotros también nos estamos cuidando de aquello que dijo el doctor, que era con relación a la identificación. Dos aristas que hay que tener en cuenta para la identificación de la víctima. Primero, descartar el hecho de poner las iniciales de la víctima. Pero en segundo lugar, además, la protección a la identidad de la víctima, cualquiera sea su edad, tiene dos aristas fundamentales. La primera, en una línea de protección para darle una medida, como lo dice, de protección a la víctima, porque ésta puede ser perseguida, acosada, vigilada por el tratante. Y la segunda, sí es verdad, se reserva la identidad de la víctima, pero para fines procesales, solo para fines procesales, esta identidad tiene que ser conocida por los que participan al interior del proceso. Bien. ¿Podría pasar a la diapositiva, por favor? La diapositiva, por favor. Tenemos 20 minutos a contar. Ah, ya. Perfecto. Ya. ¿Podría pasar la primera diapositiva? La diapositiva, por favor. Ah, correcto. Bien. Señalábamos que podemos hablar de la feminización de la trata porque las víctimas mayoritariamente son mujeres. La falta de confianza en la justicia favorece la perpetuación del negocio carnal. Y acá les doy una estadística más con relación al delito de trata. Se señala que es uno de los delitos más lucrativos, después del tráfico de drogas y después del tráfico de armas. Sigue el delito de trata. Pero no, es ahora el segundo delito más lucrativo en el mundo. ¿Y saben por qué? Porque el tratante, el delincuente, simplemente no tiene mayores costos. No tiene mayores costos, todo es utilidad. Es una mercancía que le viene fácil y tiene menores riesgos, porque como es un delito proceso en cadena, se beneficia el que capta, el que transporta, el que traslada, el que acoge y el que retiene. No necesita insumos químicos, no necesita comprar de contrabando las armas de fuego. Encuentra a una persona en situación de vulnerabilidad y la tiene sometida bajo el enganche. Ustedes saben que en el distrito de Madre de Dios, por ejemplo, las mujeres son cosificadas y que tienen un horario para tener relaciones sexuales, tienen un horario para miccionar y tienen un horario también para hacer las siguientes necesidades. En esa situación de esclavitud viene. Y eso se ha detectado de los cuadernos que se han encontrado en las intervenciones que se han realizado en Madre de Dios. Pero además también, o sea, a pesar del horario, si incumplen el horario, tienen que pagar una multa. Si quieres evadirte, el tratante cuida su mercancía. Bueno, te pone una multa de 500 soles. En la segunda te asciende la multa.
Y en la tercera oportunidad, puede que ya no te acepte la multa y que te mande a otro lugar. Lo más grave de este comportamiento, y en eso tenemos que sensibilizarnos y conocer, es lo que dijo el doctor. El ser humano es reducido a la condición de objeto. Esta es una cosa, una mercancía. Tiene un valor para mí porque me produce. Pero como ya eres mayor y ya no me puedes rendir en una actividad sexual, si es que te someto a una actividad sexual, bueno, ahora varío mi actividad, ahora te vas a dedicar a captar mujeres o a cuidar mujeres o niños para ser explotados. Este es el error. Y ustedes dirán, ¿cómo nos explicamos esta conducta? Bien, brevemente para pasar a los síndromes. El Plan Nacional de Trata contra Personas aprobado del año 2017 al 2021, porque ya dejamos el 2012 al 2016, plantea varios factores como condicionantes de la trata, que permiten la existencia y la resistencia de la trata de personas. Y dice, hay factores individuales, factores referidos a la persona. La vulnerabilidad especial de la niña, debilidad de carácter, problemas de salud que pueden tener, necesidades, conflictos familiares. Ahí están los factores familiares. Inciden en los factores individuales. Pero aparte de ello hay un factor comunitario, esa construcción patriarcal también. A la niña se le enseña que tienes que trabajar para ayudar en la casa, porque son grupos vulnerables, recordemos todo eso. Y a ello abona la débil institucionalidad del Estado. No hay políticas públicas adecuadas que lleguen. ¿Por qué? Porque lo dije el otro día, la corrupción nos arrasa. Esos funcionarios y servidores públicos que infringen su deber especial, lo que hacen es precisamente afectan a los más necesitados. Todo este círculo se enmarca dentro de la pobreza, el gran factor. Lo identificamos en este plan nacional. Lo más importante quizás, y hay que relevar, está relacionado al abordaje. ¿Cómo abordamos la trata? Entonces, es un desafío para nosotros llevar a cabo el abordaje y el tratamiento del problema aplicando una mayor cantidad y una mayor calidad de conocimiento local, nacional, regional, internacional sobre la trata. Para ello hay que desarrollar políticas públicas y hay que hacer gestión del conocimiento. En este plan hemos dicho que en el marco de los enfoques hay que tener en cuenta el enfoque de los derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de niñez, el enfoque de discapacidad y el enfoque de interseccionalidad. Rescato solamente dos de ellos que son importantes para que no me queden tiempo. En el enfoque de derechos humanos, ¿por qué es importante? Porque si tratamos el fenómeno como un problema de derechos humanos, nos permite restituir la dignidad de las víctimas que han sido lesionadas. Porque el reconocimiento de titular de derechos implica entender su autonomía y exigir el respeto de todos y cada uno de sus derechos y libertades. Desde una perspectiva internacional, al estar dirigida de forma operativa a promover y proteger los derechos humanos, ¿qué cosa hace? Asegura el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Y ahí la importancia de este enfoque. En el enfoque de género, ustedes saben que la trata es una manifestación de violencia de género. Este enfoque permite a las víctimas posicionarlas como sujetos de derecho. Es entender entonces que la trata es un continuo de violencia que tiene sus raíces en desigualdades históricas. Este enfoque nos va a ayudar a adoptar acciones concretas adecuadas para reducir el problema. ¿Por qué? Porque van a buscar el restablecimiento de los derechos de la víctima. ¿Y esto cómo se hace? Abordando. Por eso, aunque ustedes no crean, este censo, que lamentablemente no ha sido perfecto, va a darnos insumos importantes para un combate efectivo
porque nos va a permitir a nosotros conocer el impacto que tiene la trata, ¿no?, en determinado grupo humano, pero también nos va a permitir advertir, por ejemplo, de qué manera la economía informal se mueve. Ayer lo decía el doctor Pontino, ¿no?, empresas a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, Sahara, etcétera, cómo explotan a los seres humanos. En el enfoque de interculturalidad tenemos identificado más o menos 52 grupos culturales y este enfoque se reconoce como uno de los pilares de la construcción en la sociedad democrática. ¿Cuánto tiempo voy, doctora? 4 minutos. Ya, corto. Bien. Acá hablamos de la trata de personas del enfoque de género. No es natural al género. Históricamente siempre las víctimas son las mujeres. Los métodos de sometimiento son diversos. Hay múltiples factores que se sustentan en esas relaciones de poder, en esa simetría que hay en la posición que se encuentran ahora varones y mujeres, y es la cosificación, la mercantilización del ser humano como una anestesia social de por medio, porque vivimos anestesiados. Esta es la utilidad del enfoque de género en trata de personas, pero quiero avanzar. Acá les voy a dejar la diapositiva, por cierto, para que los que deseen puedan tener acceso a la misma. Estos son los síndromes de las víctimas de trata desde el enfoque de género. Me decía el doctor Pontino ahora, se había considerado el síndrome de la retractación. El síndrome de la retractación es un síndrome estudiado mucho por un psicoanalista que habla precisamente sobre la retractación de la víctima y por qué opera la retractación en las víctimas de trata, en las víctimas de violencia fundamentalmente. Nosotros, por si ustedes no lo recuerdan, cuando hablamos sobre el plenario, el acuerdo plenario 1 del 2011 sobre valoración de la prueba en los delitos de violencia sexual, muchos, casi todos, diría yo mayoritariamente, el 99% solo se basa en la primera parte. Dicen, concursan con el acuerdo plenario 5 y dicen persistencia en la incriminación, ausencia de incredibilidad sugestiva, ¿no?, y verosimilitud, y confunden verosimilitud con verdad, cuando verosimilitud es corroboración periférica. Y coherencia no exige, por cierto, y en eso va para la trata, va para violencia. Una de las sentencias que tuvo la Corte Interamericana fue la sentencia Castro versus Perú. La primera sentencia en donde se aplicó la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará es la convención mayoritariamente donde más de 156 países somos signatarios de la Convención de Belén do Pará, y ahí habla la Corte Interamericana de por qué la declaración de la víctima no tiene que ser perfecta, cuadrada, no tiene que encajar, porque es tal el estado de pavor, de trauma que sufre la víctima, que puede olvidar ciertos episodios y trastocar totalmente su versión. Y tiene que ver precisamente con los síndromes. Entonces, ojo con eso, porque en este acuerdo plenario, nosotros recibimos sentencias en la Corte Suprema y lo primero que dicen es: señor, no, las sentencias, no hay coherencia en la manifestación, porque ha dado una sola declaración y no se permite corroborar. Ojo, en el capítulo 4 del acuerdo plenario nosotros señalamos y decimos: tenemos que orientar la actuación judicial a una sola declaración única. Solo será posible la ampliación de la declaración bajo el modelo antiguo, solo será posible cuando la propia víctima lo solicite o cuando la declaración primigenia fuese escueta e incompleta. Así que no me pidan, por favor, el tema de la coherencia. E inclusive decimos cuándo no considerar la retractación de la víctima. ¿Qué indicadores se debe tener para no considerar la retractación de la víctima? Pero avanzo rápido porque ya estamos venciendo el término. Ya, rapidito para explicar estos síndromes. Vamos a ver los síndromes en la trata desde el síndrome de Estocolmo. Ojo, el síndrome
retractación es el síndrome de SUMMIT, S-U-M-M-I-T. Pero bien, vamos a otros que son importantes y que son más aplicados acá al síndrome de Estocolmo. Este término, como ustedes saben, fue acuñado por un criminólogo y psicólogo, Nils Bejerot, en los años 70. Consiste en un estado emocional de la víctima de secuestro o detención donde desarrolla ella una relación de identificación. Ella desarrolla una relación de identificación, de amor, de simpatía y de complicidad con su agresor, hasta el punto de ayudarlo a cumplir con sus objetivos o deseos de evadir a la justicia, o sea, a salir en el hipotético que salgan ilesas o liberadas. Al inicio, las víctimas buscan salvaguardar su integridad física, indudablemente, y su vida, pero terminan con un enamoramiento profundo hacia su agresor. Y esto es un mecanismo de defensa inconsciente de la víctima al no poder defenderse o responder ante el secuestrador, ¿no? Su raíz precisamente es la vulnerabilidad y la indefensión de la víctima. La víctima siente en un momento determinado que tiene protección por parte de este, porque su estado de vulnerabilidad ha sido tal antes de la captación, estado de pobreza, de miseria, mujer quizás rural, con carencias económicas, con maltrato familiar, con violencia, que en determinado momento la víctima, frente a este tratante protector, comienza pues a identificarse con él. El síndrome de estrés postraumático, correcto, se produce cuando una mujer ha sufrido o observado un acontecimiento altamente traumático en su vida. Puede ser un atentado, una violación, un secuestro, precisamente el tema de la explotación. Este evento traumático hace que la mujer, en este caso en los casos de trata, experimente de manera constante el evento criminal con una alta frecuencia, con recuerdos, con sentimientos, hasta con ideas suicidas, ¿no? Esto es muy fácil porque ustedes cuando ven las pericias, tanto en los casos de violación como en los casos de algunos casos de trata que se han hecho, dicen, advierte presión postraumática compatible con agresión. Por ejemplo, en mi caso de violación compatible con agresión sexual. En el síndrome de la mujer maltratada, y acá sí ya no voy a hacer alusión al ciclo de violencia que siempre sucede, es que a veces, lamentablemente, a las mujeres se les enseña a ser dependientes y a ser sumisas. Es algo cultural. En el síndrome de la mujer maltratada, la víctima de maltrato repetitivo sufre la disminución de su capacidad de poder responder a la violencia y se vuelve cada vez más sumisa y más pasiva. Aun cuando parezca contradictorio, la víctima en estos supuestos no reacciona ni tiene una postura defensiva, porque la característica del agresor es la intensidad, eleva la intensidad de su agresión y la repetición de su acto violento. Y contrariamente frente a ese comportamiento, la víctima, precisamente por su estado de vulnerabilidad, no reacciona, considera que ese es su futuro y que no va a tener alguna mejora significativa en la vida. El síndrome de desamparo o indefensión aprendida, este término fue acuñado por los años 70, igual que el de Estocolmo por Seligman, ¿no? Según esta teoría, dice que las personas se inhiben y se vuelven pasivos cuando las acciones que realizan para modificar la situación no logran su cometido. En este caso, ¿no?, la víctima da unos iniciales actos de respuesta a la agresión, se subleva, no permite, reacciona, pero frente a lo infructuoso del acto que realiza para evitar esa situación de violencia, de coerción, de amenaza, de esclavitud, etc., simplemente, y frente al desamparo, adquiere una posición pacífica. Finalmente, para terminar, a todos ustedes, y gracias por su paciencia, gracias, señorita doctora, por su comprensión, lo único que les puedo decir es que este es un reto que tenemos que asumir, si bien la sociedad en su conjunto, los jueces, los fiscales, los policías, los que nos encontramos dentro del sistema de justicia. Porque si nosotros hoy no advertimos solidaridad
y no cumplimos nuestra misión esencial, realmente no cumpliremos esa excelsa misión que se nos encomendó. Hace muchos años leí que un ministro, y creo que estuvo errado, que un ministro de la Corte Suprema de México decía: los jueces tienen que ser buenos, pero también a los jueces se les exige ser excelentes. Y el único juez que tengo referencia de excelencia, decía, murió hace 20 siglos crucificado entre dos delincuentes. Creo que esto es una parodia, me pareció muy nefasta la frase, lo repito, porque eso es lo que hay que revertir. Eso es lo que hay que revertir. La excelencia personal se puede conseguir. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Mario, que nos ha tocado el tema, síndrome de la víctima, nos ha reflexionado sobre las características de las víctimas que sufren violencia, ya nos ha mencionado todos ellos, y recordar que en la última visita que hizo la Comisión de la Mujer de la ONU, nos ha señalado, recomendado la necesidad de centralizar la estadística de las víctimas contra la violencia de la mujer en las diversas formas de trata de personas, tráfico de inmigrantes y violencia de género. En ello estamos nosotros tratando de realizar algún mecanismo que centralice, ¿no?, toda la estadística que se da, que en la actualidad existen, estadísticas del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer, del Poder Judicial. Sin embargo, la ONU ha señalado que requerimos de una estadística única para que se pueda conocer y transparentar la realidad de la víctima. Muy bien, se le agradece a la doctora Elvia Barrios y vamos a continuar con la exposición de la doctora María Elena Iriarte Montes de Oca, magistrada de primera instancia de Uruguay. Le agradecemos su presencia y la paciencia también a todos ustedes también por las exposiciones que se están alargando. El tema que va a exponer es sobre niñas y niños adolescentes víctimas de abuso sexual. Por favor, podría mencionar rápidamente. Brevemente, dos palabras. La doctora María Elena Iriarte, en diciembre del 87, ingresó al Poder Judicial por concurso como funcionaria administrativa. En diciembre del 88, obtuvo el título de abogada en la Universidad de la República. En el 89 ingresó a la magistratura luego de un breve pasaje por el Centro de Estudios Judiciales. Desde ese entonces hasta el año 2004 cumplió funciones en distintos juzgados, en distintas categorías como juez, sobre todo en materia penal y adolescentes infractores. Desde el 2004 pasó a cumplir funciones en la Defensoría Pública por espacio de 11 años. En febrero del 2015 reingresó a la magistratura desempeñándose como en el juzgado letrado de primera instancia de la ciudad de Costa de séptimo turno. La doctora, como usted ya lo mencionó, doctora María Elena Iriarte Montes de Oca del Uruguay, se ocupa del tema niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Un aplauso para ella.